Shabbat Shalom, está la congregación 20 Pilares del sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con un nuevo comienzo de las parashá, con la parashá número 1. Ya terminamos las 54 parashá en un año, y hoy comenzamos con la parashá Bereshit. Y Bereshit significa en el principio. Esta parashá la encontramos en el libro del Génesis, Bereshit, capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 6 y versículo 8. ¿De qué nos va a estar hablando esta parashá? Dice que Yahweh crea el mundo en 6 días. En el primero crea la luz y la oscuridad. En el segundo forma los cielos, dividiendo entre las aguas superiores y las aguas inferiores. En el tercero establece los límites de la Ares y el mar, y llama a surgir a los árboles y los pastos de la Ares. En el cuarto día fija la posición del sol, la luna y las estrellas como señales para calcular el tiempo y como luminarias para la tierra. Los peces, aves y reptiles son creados en el quinto día, animales terrestres y luego el ser humano en el sexto. Elohim termina su trabajo en el séptimo día y lo separa como un día de descanso. Yahweh forma el ser humano del polvo de la Ares y sopla dentro de sus fosas nasales un alma viviente, y originalmente el hombre es una sola persona, pero decidiendo que no es bueno que el hombre esté solo, Yahweh toma un lado del hombre, lo transforma en una mujer y los casa a uno con el otro, lo toma de la costilla. Adán y Java son puestos en el Gan Edén y son mandados a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la serpiente persuade a Java de violar el mandato, y ella comparte el fruto prohibido con su marido, y debido a su pecado Yahweh decreta que el hombre experimentará la muerte, retornando al suelo de donde fue tomado, y que toda ganancia vendrá solamente a través de duro esfuerzo y dificultades. El hombre es echado del jardín. Java tiene 2 hijos, Caín y Abel. Caín discute con Abel, lo asesina y se vuelve nómada. Adán tiene un tercer hijo, Shet, cuyo descendiente en la décima generación, Noah, y es el único hombre justo en un mundo corrupto. Esto es lo que nos habla estos 6 capítulos. Y vamos a entrar entonces de lleno en el capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio creó Elohim el cielo y la tierra, el Shamayim y la Ares. Bereshit. Esta sola palabra denota o encierra muchas verdades implícitas. Según la etimología de la palabra, nos da a entender el inicio o comienzo de todas las cosas, lo que significa que todo lo que existe tuvo su origen en la mente de Yahweh, y nada fuera de él tiene existencia en sí mismo o por sí mismo. Todo fue el resultado o consecuencia de su poder expresado en su palabra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ba'et ha'aretz. O sea que en el texto el verbo crear, en hebreo bara, se usa solo con un respecto a Elohim, ya que solo él puede crear en el sentido que expresa este verbo, porque el verbo es que acción. Entonces creó de la nada, creación de la nada. Todos los otros verbos tienen otros significados en el hebreo que no tienen nada que ver con la creación de la vida. De las 49 veces que este vocablo aparece en el Tanaj, otros dirían en el Antiguo Pacto, 20 se hallan en los capítulos de Yeshaya, desde el 40 al 65, en lo que se describe el cautiverio del pueblo de Yahweh. Las palabras de consuelo están basadas en que si Él es el creador, nada le es imposible. El texto nos muestra otra gran y profunda verdad, y es que Elohim creó todo lo que existe. Es decir, que no solo es el hecho de que lo que existe tuvo un comienzo u origen, sino que ese origen es del Elohim. Por esto podemos concluir que, número 1, el universo no fue resultado de la evolución u obra al azar. Número 2, Elohim es el dueño y gobernante absoluto de toda su creación. Este argumento por sí solo hace callar al más arrogante, orgulloso y autosuficiente que pueda levantarse. El hombre debe encontrar en el poderoso el sentido de su existencia
y el propósito por el cual vive, como lo expresa el rey David en su alabanza en el capítulo 8, en los Salmos, donde dice: Yahweh Elohim nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la área. Tu esplendor se celebra por encima del Shammai. Con la alabanza de los pequeños y de los niños de pecho has fundado una fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus Shammai, obra de qué, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, pienso, ¿qué pienso? ¿Qué es el hombre para que lo recuerdes? El ser humano para que de él te ocupes. Sin embargo, lo hiciste poco menor que los seres divinos, o sea que los ángeles. Lo coronaste de esplendor y dignidad, le diste autoridad sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo su dominio. O sea, las ovejas, los bueyes, todo eso, y también los animales silvestres, las aves del Shammai, los peces del mar, y todo lo que se mueve en las regiones marinas. Yahweh Elohim nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la área. Todo fue creado por él, todo, absolutamente. En el versículo 2 de ese capítulo 1 dice: la tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el aliento rual de Yahweh se movía sobre la superficie del agua. Este texto enseña que en este punto la creación tenía tres características particulares. Número 1, estaba desordenada sin forma. Número 2, estaba vacía. Y número 3, estaba en tinieblas, en oscuridad. O sea que la palabra hebrea que ha sido traducida como sin orden es tohu, tohu. Y viene de una raíz que no se usa y que significa dejar desolado, desolación de superficie. La palabra hebrea para vacía es bohu, bohu. Y tiene una raíz también que no se usa, que significa estar vacío, y es ruina indistinguible. O sea que el término para tinieblas en hebreo es hoshek, hoshek, que significa oscuridad. De aquí literalmente tinieblas, y podemos ver hasta aquí que el estado inicial de la creación era un caos, era una ruina indistinguible y no apta para ser habitada. Entonces es por eso por lo que Yahweh trata primero con el desorden y posteriormente con el vacío. Es decir, creó primeramente las condiciones de orden necesarias para que las criaturas que ocuparían dicho vacío tuvieran las circunstancias necesarias para su existencia. Y es por esto por lo que comienza con ¿qué? Con la luz. Por eso vamos al versículo 3, donde dice: Elohim dijo que haya luz, y hubo luz. O sea que la palabra usada en este caso para decir haya, o sea, es la palabra hayá. Hayá, que quiere decir existir, ser o llegar a ser, tener lugar. Pero lo más gracioso acá es que es la misma palabra con que Yahweh se presenta ante Moshe en el libro de Shemot, capítulo 3, versículo 14, donde dice: yo soy, seré el que soy, seré. Hayá, Asher, Hayá. Lo que nos muestra que esa luz que estuvo en el principio fue la luz de la voz del Creador, es decir, Yahweh mismo. Y esto concuerda con el relato que expresa Yohanan, capítulo 1, versículo 9 al 14, que dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estuvo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim, no por linaje de sangre, ni por el deseo carnal, ni por la voluntad del hombre, sino por Yahweh. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y vimos su esplendor, un esplendor como del unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. Mire qué esplendoroso. El versículo 4. Vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de la oscuridad. Esta luz del esplendor del Yahweh tiene características especiales que están dadas por las implicaciones de la palabra buena, que en hebreo es top, que expresa, entre otras cosas, buena, abundancia, acepto. O sea que Yahweh la separó de las tinieblas, de la oscuridad, es decir, que hace distinción entre ellas, y eso nos enseña que no existe comunión entre su luz y las tinieblas.
Segunda de Corintios 6:14, dice: no se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la Torá? ¿O qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Puesto que esa luz es el Mashiach, el versículo siguiente al citado nos muestra que no hay armonía entre Mashiach y Belial. En 2 de Corintios 6:15 dice: ¿qué armonía hay entre Mashiach y Belial que tienen en común el creyente y el no creyente? Entonces, dicha separación es consecuencia de que Yahweh vio todas estas características positivas de la luz, y el término vio es Ra, que transmite la idea de aprobar, atender, lo que indica un examen profundo, un análisis reflexivo, y esto nos muestra que nada de las tinieblas es positivo o se le puede obtener algo positivo. Yohanan nos ordena a no amar el mundo ni las cosas de este mundo, según primera de Yohanan 2:15. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que, puesto que es contraproducente con nuestro caminar en luz, ya que nadie puede servir a dos señores o a dos adores. O ama a uno y desprecia al otro, o desprecia a este y ama a este. A uno de los dos no puede amar. El 5 dice: y esa tarde y esa mañana formaron el día 1. Esta declaración nos muestra que el día establecido por Yahweh comienza al atardecer y termina al amanecer del día siguiente. El calendario gregoriano, que es el más usado, no es el calendario que usa nuestro Creador. Él gobierna y habla según sus tiempos, y nosotros como criaturas suyas tenemos que regirnos por su calendario. Por eso nosotros nos guiamos por el calendario hebreo, para poder entonces tener los días justos y precisos para celebrar ¿qué? Las fiestas del Poderoso. El versículo 6 y 7 dice: Elohim dijo: que haya un firmamento en medio de las aguas para que separe el agua del agua. Elohim hizo el firmamento, que es una expansión, y este separó el agua que había bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Este texto indica que había agua encima de la atmósfera, alrededor de la tierra. Esta agua fue la que cayó sobre la tierra durante el diluvio en tiempos de Noá. Y este fenómeno producía una presión atmosférica más alta, lo que posibilitaba que en esta atmósfera hubiera grandes cantidades de oxígeno puro, lo cual hacía que las personas fueran tan longevas en ese tiempo. Hoy no, hoy ¿qué tenemos? Contaminación por todos lados, con las fábricas, con la basura, tirando quiera, ya uno no respira aire puro. Entonces eso ha ido cortándole ¿qué? La vida a las personas. En el versículo 8 nos dice: Elohim llamó el firmamento cielo, Shamayim, y esa tarde y esa mañana formaron el segundo día. O sea que la palabra cielos en hebreo, Shamayim, está en plural, lo cual indica que hay más de un cielo. El 9 nos dice: Elohim dijo que el agua que hay debajo del Shamayim se junta en una sola área para que aparezca la tierra seca, y así fue. Él mandó y fue hecho. Aquí el Poderoso separa las aguas que estaban debajo de la expansión del firmamento. La tierra ya había sido creada, pero estaba cubierta de agua, sobre el cual el Ruach de Yahweh se movía al principio, pero esta vez haciendo que se descubrieran, es decir, estableciendo los límites de su reacción. Entonces, para juntarse se usan las palabras kavá, que quiere decir recolectar, juntar, y Macón, que quiere decir lugar, sitio. Y esta última está modificada por el numeral Ejad, que quiere decir uno, único, lo que muestra que la orden fue que las aguas se recolectaran en un único sitio para descubrir la tierra. Y esto respalda la idea de que Yahweh tuvo en su plan la idea de una sola tierra, un solo pueblo. Y de hecho la palabra para tierra en hebreo es Eretz, que significa mundo, nación, tierra, que es el mismo término para referirse a la tierra de Israel, por lo que no sería descabellado pensar que estaba creando el lugar especial para su pueblo especial. Hasta aquí Yahweh trata con el desorden de la creación. Pasamos al versículo 11 y 12 y dice: y dijo Elohim que la tierra germine vegetación, planta que dé semilla,
árboles frutales de todas clases sobre la tierra, que den fruto con semilla en él. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semilla y árboles de todas clases que dan fruto con su semilla en él. Y Elohim vio que esto era bueno. En este pasaje, Yahweh comienza a tratar con el vacío. Y fue en este día donde Yahweh preparó las condiciones de sustento para toda su creación. En el 14 al 16, Elohim dijo que haya lumbrera en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años, y servirán como lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Elohim hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. En este pasaje Yahweh establece lo que serían las señales de orden de la creación, señales que estarían dadas en el ámbito físico como espiritual. En lo físico servirían ¿para qué? Para medir el tiempo. ¿Qué tiempo? Noche, días, años. Y en lo espiritual, dado por las estaciones. O sea que este último término, estaciones, viene del hebreo moed, que significa tiempo señalado, fiesta y solemnidad. Es decir, que en estos elementos lumbreras serían para marcar los tiempos señalados o las citas establecidas de la creación con su creador, y en otras palabras, para anunciar las fiestas, las moedim de nuestro Abba Kadosh en los tiempos que tendríamos que reunirnos con él. El 21. Elohim creó los grandes monstruos marinos y toda criatura viviente de toda especie que se mueve, que las aguas produjeron en enjambre y todas las aves aladas de toda especie, y Elohim vio que esto era bueno. En este pasaje Yahweh comenzó a llenar la tierra con los animales. Ya estaban creadas las condiciones de sustento para que las criaturas vivieran. Entonces Yahweh comenzó a poblar las aguas, a poblar el chamay, y la palabra usada para creó viene del hebreo bara, que significa creación, creador, crear. Pero lo curioso es que esa palabra solo es usada 3 veces en todo el relato de la creación. En Bereshit 1.1, cuando dice que Yahweh creó los shamayim y la Ares. En Bereshit 1.21, cuando dice que Yahweh creó los grandes monstruos marinos. Y en Bereshit 1.27, cuando dice que Yahweh creó al hombre. Y lo más interesante de esta palabra creó es que solo se usa cuando se crea algo grande o trascendente, por lo que podemos deducir que en toda la creación hay 3 grandes eventos, que son que, número 1, la creación de los shamayim y la Ares, número 2, la creación de los animales del mar y las aves, y número 3, la creación del hombre, como menciona Abarbanel, según ¿verdad? El Humash, dice la expresión creó se refiere a algo que no tiene precedentes, un énfasis añadido. En el 24 al 25 dice, Elohim dijo que produzca la tierra toda clase de criaturas vivientes, ganado, los que se arrastran y bestias salvajes de toda especie, y así fue. Elohim hizo bestias salvajes de toda especie y ganado de toda especie y toda especie de animales que se arrastran por la Ares, y Elohim vio que esto era bueno. La palabra dijo en hebreo es amar, A-M-A-R, amar, que significa anuncio, convocar, decidir. Y esto da a entender que no son solo palabras ni acciones al azar, son el resultado de una decisión o un decreto divino. Y estas palabras son una convocación a la existencia, el anuncio de una obra, pero una obra que sobrenatural. En el versículo 24 el verbo dice produzca, del versículo 24, que significa yatzá, que eso indica que movimiento. Entonces, dando la idea de que brotaron de la tierra, este verbo puede expresar la idea de dar a luz. Y Bereshit 1.22 dice que Elohim los bendijo diciendo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen las aguas en los mares y que las aves se multipliquen en la Ares. O sea, un hebraísmo precioso para ilustrar todo el acto de la creación, y parece decir que la tierra dio a luz los animales. No es que la tierra los parió. Estoy diciendo lo que es un qué, un hebraísmo.
El 26 y 27 de ese capítulo 1 dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, ellos gobernarán los peces del mar, las aves del Shamayim, el ganado, toda la ave y todo lo que se arrastra por el suelo. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Concluye Rabbi Saadia Gaon que dice: esta es la forma en la que los reyes hablaban de sí mismos, en plural, conocida como plural majestático, propio relativo de la majestad. Y esta forma de expresarse suele utilizarse en hechos decisivos, incluyendo aquellos en que se necesita la intervención divina. El que tenga el libro Humash puede ver todas esas, ¿verdad?, comentarios tomados de ahí. Con base en esta aclaración podemos entender que no se trata de que exista otra deidad o que el Todopoderoso consultará a alguien más, sino que se trataba de un evento trascendente importante que hace que se exprese de esa manera. O sea, la palabra usada para imagen en hebreo es Selem, que significa apariencia, figura representativa, por lo que podemos entender que Yahweh estaba creando una figura que lo representaría ¿a quién? A él. Yahshua representaba, el hombre supone que represente al Mashiach, es decir, un representante. Entonces podemos afirmar que esa imagen no es solo en el sentido moral, sino que es mucho más que eso, era más un asunto de dominio y autoridad delegada por el Creador sobre el hombre, y como lo explica cuando establece que este hombre dominaría o ejercería autoridad sobre el resto de la creación. El hombre iba a tener ¿qué? Autoridad sobre todo lo que Abba creó. 28. Elohim los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la área y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se arrastra por la área. Este verso nos explica un poco lo que significa estar bendecidos. La bendición fue para que ellos pudieran, número 1, fructificar, que significa multiplicar, recoñar o producir. Y número 2, multiplicar, que significa abundancia, abundante, aumentar. Y estos dos verbos están relacionados con lo que sigue en el siguiente verso. O sea, llenar la tierra se enlaza con fructificar y el dominarla con multiplicar su dominio. Y estas dos cosas deben lograrlas progresivamente. El versículo 29 dice: Elohim dijo, miren, yo les doy toda planta que da semillas sobre la área y todo árbol que da fruto con semilla, esto les servirá de alimento. O sea, el hombre en su diseño original seguía una dieta vegetariana. Solo después del diluvio le fue permitido comer carne. Pero el hombre fue hecho para comer ¿qué? Vegetales, para comer semillas, vegano. Pero con el pecado tan despampanante del hombre, pues Abba tuvo que, ¿verdad?, sacrificar a los pobres animales por cuenta del pecado de los hombres. El 30 dice: y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del Shamayim, a todo lo que se arrastra por la tierra, en lo que hay aliento de vida, les doy todas las plantas verdes por alimento, y así fue. O sea que los animales también eran vegetarianos. La caída afectó no solamente al hombre, sino a toda la creación. Y es por eso que en el futuro, cuando venga Mashiach, dice que regrese el poderoso, restaurará la creación a su estado original. Ay, a mí que me encanta tanto la carne. Pues Yeshaya 65:25 dice: el lobo y el cordero pastarán juntos, y el león comerá paja como el buey. Ya no se va a comer a los corderos ni a la... Y la serpiente se alimentará de polvo. No se hará nada malo ni perverso en todo mi sagrado monte, ha dicho Yahweh. O sea que todo va a volver ¿a qué? A su estado original. Pasamos al capítulo 2 y el versículo 1 al 3, donde dice: quedaron terminados el cielo y la tierra con todo su ejército. En el sexto día concluyó Elohim la obra que estaba haciendo, y cesó en el sexto día de toda la obra que había hecho. Entonces Yahweh bendijo al séptimo día, lo declaró consagrado, apartado o separado, porque en él cesó Elohim de toda la creación
que había hecho. No es que Yahweh estuviese cansado, no es que Él se cansa. La Torá nos enseña que el sello de la perfección de toda la creación no es el hombre, como piensa la teología humanista, sino el Shabbat. Y este fue lo que concluyó que la creación, o sea que es el más grandioso y especial de los días, pues en el que toda la creación se alinea con su creador. Por eso dice que nosotros nos acordemos de guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque este día no solo fue bendecido, sino que también fue ¿qué? Separado, es decir, fue apartado de los demás días y hecho especial con un propósito especial, y es la cita que nosotros tenemos con Yahweh en este día de Shabbat. O sea que de esta forma vemos cómo el Creador hace la diferencia al consagrar el séptimo día, contándolo y separándolo. Los 6 primeros días los nombra con números, día 1, día 2, día 3, pero al único que le pone nombre propio es al séptimo, llamado ¿qué? Shabbat, reposo. Y más adelante designó también un lugar físico para un Mishkan, un templo, y hay tiempos Kadosh, lugares Kadosh, y tiempos apartados y lugares apartados. O sea que estos son principios incorporados en la creación que ayudan al hombre a relacionarse de manera correcta con el Creador. El versículo 7 dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la arena, sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente. La palabra usada en hebreo para formar es yatzar. Yatzar, que quiere decir moldear en una forma, específicamente como el alfarero. Y aquí se ve una diferencia en cuanto a la creación de los animales. Y esta diferencia está dada en el hecho de que los animales fueron ¿qué? Creados por su palabra, cuando dice haya, sean. Sin embargo, ¿qué pasó con el hombre? Al hombre, la escritura dice que lo formó como un alfarero forma su vasija, y es por eso por lo que dice en Jeremías 18, 1 al 6, la palabra que vino a Yirmiyahu de parte de Yahweh: baja a la casa del alfarero y allí te impartiré mis palabras. Así que bajé a la casa de un alfarero, lo encontré trabajando en la rueda, y si la vasija que hacía se dañaba, como sucede con el barro en las manos del alfarero, dice que él volvía a hacer otro vaso según le parecía mejor. Entonces me llegó la palabra de Yahweh: oh casa de Israel, no podré hacer yo como ustedes, como hace este alfarero, declara Yahweh, como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. ¿Qué nos comenta Rashi? Vemos entonces que Elohim hizo al hombre con materia inferior, terrenal, y con materia superior, celestial. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue hecho a partir del polvo, y su alma ¿qué? Con el Ruach, con el espíritu. El 8 dice: Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. El texto nos enseña que Yahweh creó al hombre fuera del Edén y después lo introduce en él. Se observa también que primero es creado el hombre y después el huerto, por lo que se pudiera pensar que Yahweh crea el huerto por causa de o para el hombre. El vocablo empleado aquí al oriente en hebreo es kedem, que indica tiempo pasado. Si nos vamos al libro de Jeremías 30, 20, dice: sus hijos serán como en el pasado y su comunidad será establecida por mi Hanán, por mi gracia. Nehemías 12:46 dice: porque los directores de los cantores y las canciones de alabanza y acción de Hanán ya existían en el tiempo de David y de Asaf, o sea, eternidad. Y de Barín 33:27 dice: el Elohim eterno es un refugio, un apoyo, un grande apoyo, son los brazos de nuestro Abacadosh. O sea que el hecho de que el Edén estuviera al oriente implica que este tiempo pasado representa la eternidad futura, o el estado perfecto que desea nuestro creador Elohim para cada uno de sus hijos. Y a lo largo de la descripción del Edén, entonces vemos que vemos similitudes con la tierra que recibiremos en la eternidad.
El versículo 9 dice, y del suelo Yahweh Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento, con el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En medio del huerto del jardín había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles que serían ¿qué? Decisivos en la vida de Java y Adán. En el 15 dice, Yahweh Elohim tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo atendiera. Aquí encontramos dos palabras claves, cultivar y atender. Y estas se traducen de avad, A-B-A-D, avad, y shamar, respectivamente, cuyos significados son trabajar, arar, ejercer, entre otros, y cercar alrededor como con espino, generalmente proteger, cuidar, custodiar, entre otros, respectivamente, por lo que podemos deducir que el propósito inicial era que el hombre cuidara este huerto, este jardín, y que a su vez esto fuera un acto de adoración al poderoso. O sea, a nivel de remes podemos entender que somos responsables de cuidar y proteger las bendiciones que Yahweh nos da para usarlas como adoración y servicio a Él. El 16 y 17 dice, y Yahweh Elohim le ordenó al hombre de todo árbol del jardín, tienen libertad de comer, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, positivamente morirá. La Escritura nos muestra que el mandamiento o la restricción estaba en no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no había prohibición alguna en comer del árbol de la vida. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un mandato que debe recordarle al hombre su condición de criatura y el beneficio que trae la obediencia a su Creador. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach Yeshua, nuestro Maestro, y el desastre que trae la desobediencia, lo dice en 1 de Johanán 3:4, todo el que comete pecado, que comete transgresión, también infringe ¿qué? La Torá. En otras versiones diría la ley, pues el pecado es infracción de la Torá, de la ley. O sea que quebrantar la Torá trae muerte. Y es interesante señalar que el primer pecado estuvo relacionado con la comida. El hombre perdió su estado de perfección por comer lo que se le había prohibido. Y aún las leyes sobre lo que se debe comer son leyes de Kadushá, según dice, ¿verdad? Levíticos 11, 42 al 43 y 46 al 47 dice, ustedes no comerán entre todos los reptiles, y la gente hoy en día se come las iguanas, y le dicen iguanas de palo. Ayer estaba viendo yo uno que se estaba comiendo carne de caballo. Ninguno que ande en 4 patas, o sea que no te vas a comer el caballo, ni ninguno que tenga muchas patas, porque son abominación, y la gente se come los escorpiones, se come los 100 pies, no se comen ellos mismos, porque entonces dice, no deben hacerse detestables por medio de algo que se arrastra, no se harán impuros con ellos para quedar contaminados. Y esta es la instrucción sobre los animales, las aves, todas las criaturas vivientes que se mueven en el agua y todas las criaturas que andan sobre la tierra, para que se distinga entre lo impuro y lo puro, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Hay muchos animales del mar que no se pueden comer, porque vinieron para hacer una función, y fue limpiar los mares, limpiar la tierra, lo mismo que el cerdo. Él hace ¿qué? Josea, ¿verdad? Y cuando él josea, ¿qué hace? Va limpiando la tierra. O sea que el cumplimiento de los mandamientos eleva al hombre a las esferas espirituales, pero el quebrantamiento de los mandamientos lo reduce al polvo del cual fue tomado. Continuamos en el versículo 18, donde dice, Yahweh Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayudante adecuada. La palabra para ayuda es ser, que significa ayuda idónea, ayudador, socorrer. Lo que nos muestra que el rol de la mujer no es suplantar al hombre y hacer la función del hombre. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su papel, y no es una idea machista determinar cuáles son las funciones de la mujer
puesto que tiene un diseño diferente. Al día de hoy se lucha por la igualdad de género, pero esto es una idea, ¿verdad?, contraria a la idea del Creador. No se habla de que el hombre sea superior a la mujer, solo que son ¿qué? Son diferentes físico, emocional y funcionalmente. Una mujer es una mujer, como dice la Torá, vaso frágil. Pero algunas son... Dice la escritura, la mujer es vaso frágil, ¿verdad? Y como es vaso frágil, pues quiere decir que se puede, ¿verdad?, quebrar por nada. Pero emocionalmente los hombres son más fuertes. Mentalmente, ¿verdad?, los hombres son más fuertes, son más duros de pensamiento, mientras que la mujer es más emocional. La mujer, ¿verdad?, pues llora, se entristece, mientras el hombre puede disimular, poner cara de pedernal, como dice la Torá, y no expresar ningún sentimiento. Entonces es por eso, ¿verdad?, que tenemos que entender que el hombre no es que sea superior a la mujer, sino que somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Dije yo, físicamente, no somos iguales, emocional y funcionalmente. Hay cosas que el hombre hace que la mujer no puede hacer, aunque hoy en día hay muchos trabajos que ya las mujeres, ¿verdad?, lo están haciendo, que si electricista, que si plomera, que si trabajar en construcción, pues cosas, pero cárgate un saco de 50 libras por 20. A ver, eso no se puede. O sea, el hombre está hecho para eso, para esa fuerza. En el capítulo 2, 19 al 20 nos dice: Yahweh los informó de la tierra todas las bestias salvajes, todas las aves del cielo, y se las llevó al hombre para ver qué nombre les ponía, y como quiera que el hombre llamara a toda criatura viviente, ese sería su nombre. Y el hombre puso nombre a todo el ganado, a todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes, pero para darnos hay una ayuda adecuada, o una ayudante adecuada. Uno de los primeros trabajos que tuvo el hombre fue dar nombre a los animales. Y estos nombres reflejarían su naturaleza y esencia, puesto que según la Torá, los nombres expresan además su destino. Y vemos también que el hombre no encuentra en los animales su pareja, por lo que podemos apreciar que el hombre sexualmente no es compatible con ningún animal. El bestialismo es una afrenta ante el Creador, como lo expresa la Torá en el libro de Devarim, capítulo 27-21, donde dice: maldito el que se acueste con cualquier bestia. Porque el hombre se convierte en una bestia irracional cuando hace estas cosas. Es una falta de respeto para Abba y tanto para la persona también. ¿Cómo es eso posible que se acueste con un animal? Eso es algo asqueroso. Capítulo 2, 21-22 dice: así que Yahweh Elohim echó sobre el hombre un sueño profundo, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y Yahweh Elohim, de la costilla que le había sacado al hombre, formó una mujer y se la presentó al hombre. En el relato de la creación de Bereshit 1:27 dice: y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra lo creó. El detalle curioso es que crea en el mismo ser al varón y la hembra. O sea que en este pasaje vemos cómo Yahweh hace una separación de su costilla. Creo que la mujer. Qué bonito, ¿verdad? El 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y llegan a ser una sola carne. Y aquí está la base para el matrimonio entre hombre y mujer. Y la idea es que sean una unidad indisoluble, como fueron diseñados desde el principio. Deja padre y madre y te une a su mujer. Pero Adán y Eva no tenían padre y madre. ¿Y por qué Abba le dijo que dejaran padre y madre y se unieran? El capítulo 3 y versículo 1 al 3 dice: ahora bien, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que había hecho Yahweh Elohim, y le dijo a la mujer: ¿de veras que Elohim les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó a la serpiente: podemos comer del fruto de los otros árboles del huerto, es solamente del fruto del árbol que está en medio del jardín que Elohim dijo: no coman de él, sino ni lo toquen para que no mueran. Era algo normal que el hombre, el ser humano, hablara con los animales. Eso hoy en día, que uno, si le llega a hablar a un animal, dice: ¡ay, demonio tiene!
pero era normal que los animales hablaran. O sea que en este texto vemos que no fue una sorpresa para la mujer que la serpiente le hablara. La sutileza de la tentación comienza cuando se cuestiona la autoridad, la expresión interrogativa, ¿de veras? O sea, ¿la llevó a qué? Esto lleva a la segunda intención, es decir, se nota un profundo deseo de exponer otra verdad, paralela o contraria a la establecida anteriormente. Entonces, a nivel de remes, entendemos que en el momento en el que se cuestiona la Torá, se está enfrente de una tentación. Cuando establecemos o asumimos una posición paralela o contraria a lo que se ha escrito, aunque nos parezca mejor o más atractivo, y decimos frases como no es tan malo después de todo, o eso no me condena, o estamos asumiendo o estableciendo otra verdad que no es una verdad establecida por Yahweh, la Torá fue dada para obedecerla, no para cuestionarla. Y otro detalle importante es la respuesta dada por la mujer. Acá vemos un peligro que en este caso abrió la puerta ¿qué? Al pecado, y es el hecho de agregarle al mandamiento palabras que no han sido dadas. Yahweh nos recalca una y otra vez. ¿Qué nos recalca? El hecho de no agregarle ni quitarle a la palabra. ¿Qué dice en Devarim 4:2? No añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo les mando. O sea que la mujer le dijo a la serpiente que el poderoso le había dicho que no lo comiera ni lo tocara. Entonces cuando el mandato solo era la provisión de ¿qué? De comerlo. Y a nivel de reme podemos entender que cuando añadimos a la Torah de Yahweh, y así lo enseñamos, abrimos la puerta para que entre el pecado. ¿Por qué va a entrar? Por el cuestionamiento. Yahweh lo dijo, 3, 4 y 5, capítulo 3. Y la serpiente le dijo a la mujer, ustedes no van a morir, lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohim, que conocen el bien y el mal. ¿Qué vemos aquí? Acá vemos que la tentación comienza por un cuestionamiento de la Torá de Yahweh. El hombre y la mujer tenían el mandamiento de no comer el fruto, punto, no te lo vas a comer. Y si lo hacían, había consecuencias nefastas para ellos. Y lo mismo pasa en la vida de toda persona. Yahweh nos ha dado su Torá y hay bendiciones para el que la obedece y consecuencias negativas para quien la desobedece. Por eso en Devarim 28 dice bendiciones para obedientes y resultados de la desobediencia. O sea que el mensaje transmitido por la serpiente es que no habría consecuencias. Ustedes no van a morir, así les dijo. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era poner en duda la consecuencia, y una vez logrado esto, se pondría en duda también el mandamiento de Yahweh. Expone el comentario del Humash. La serpiente empleó otra artimaña muy conocida por aquellos que tratan de racionalizar la Torá para restarle validez, y ellos sostienen que los que transmiten e interpretan la Torá de Elohim actúan motivados por un deseo egoísta de consolidar su propio poder. Esto está en el Humash, en Bereshit 3, 1 al 5. O sea, complementando esto, el Rabbi Hirsch dice que lo que la serpiente está diciendo es: Yahweh no prohibió este árbol debido a que le importaran las vidas de ustedes, sino porque Él está consciente de que al comer de Él, ustedes alcanzarán una sabiduría mayor y se volverán omniscientes como Él. Entonces podrán independizarse de Él. Como se ha podido apreciar, el elemento seductor que usa la serpiente es la promesa de ser como Elohim, y que había un sentimiento egoísta en él que los privaba de ¿qué? De privilegios a los que ellos tenían derecho. Y así también sucede hoy. El enemigo nos engaña diciendo que Yahweh no quiere que nos divirtamos o que disfrutemos de la vida, pero si conocemos bien la Torá, sabremos que es todo lo contrario. Entonces, ¿por qué tenemos que romper los mandamientos de nuestro Abba Kadosh? No nos damos de cuenta que cuando entonces transgredimos la Torá, vamos a acarrear consecuencias. Eso no se queda ahí. Todo acto tiene ¿qué? Causa y efecto. En el versículo 6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite a los ojos,
y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, tomó de su fruto y comió, también le dio a su esposo y él comió con ella. La mujer esta vez miró el árbol de una manera diferente a la que pudiera haberlo visto antes. O sea que esta nueva manera de verlo era con un ojo codicioso, es decir, lo miró y lo deseó. Al ver algunas palabras clave de este verso nos ofrecerá un conocimiento profundo. La palabra mirar en hebreo, que es ra, que nos indica mirar con qué, con aprobación. O sea que se reflexiona sobre lo que se ve con aprobación, percibir con el corazón. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, 16, dice: yo hablé en mi mente diciendo, me he engrandecido y he aumentado mi sabiduría más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi mente ha captado mucha sabiduría y conocimiento. Es decir, que la mujer aprobó la propuesta de la serpiente después de meditar en los argumentos de esta. Y la palabra agradable en hebreo es tabá, que declara que le producía el deseo de satisfacerse con lo que veía. El problema de ver radica en la forma en la que vemos. Si lo que vemos lo deseamos para satisfacer algo en nosotros, o lo deseamos para usarlo como atajo para llegar a un fin que implica quebrantar ¿qué? Un mandamiento del poderoso. O sea que en vez de obedecer y esperar en Yahweh su provisión para nosotros en ese asunto, la forma equivocada de ver le lleva a la mujer a codiciar ¿qué? A codiciar el árbol. Entonces, como una vía alternativa para llegar a la sabiduría, rechazan así el conocimiento de Yahweh, y no debemos de rechazar la sabiduría que viene de lo alto. Mishle, Proverbios 1:20 dice: la sabiduría clama en las calles, levanta su voz en las plazas. Y Proverbios 2, 10 y 15 dice: pues la sabiduría entrará en tu mente, el conocimiento te deleitará, cuyas sendas son torcidas y que se han desviado en su proceder. Colosenses 1:9 también nos habla: por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Santiago 3, 15 al 17: y esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y del acusador, porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. O sea que la misión principal del hombre era evitar que en el jardín entrara ¿qué? El mal. Y el hombre había fallado en su misión de cuidar y proteger el huerto. Continuamos en el capítulo 7, donde dice: entonces se les abrieron los ojos a los dos y percibieron que estaban desnudos, y así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La palabra hebrea para conocer es yadá y significa discernir, conocer, dolor, reconocer. Lo que nos da la idea de que ellos reconocieron con dolor, es decir, por experiencia propia, las consecuencias de su transgresión, que nos comenta Rabí. La serpiente tenía razón. Se habían vuelto personas ilustradas, pero lo primero de lo que se dieron cuenta fue de que estaban desnudos. El hombre no necesita avergonzarse de su cuerpo mientras está dedicado al servicio de Yahweh, pero si no, entonces siente vergüenza de su desnudez, ya que esta es la sensación de querer ocultar algo que no debe ser descubierto, y lo está haciendo. La respuesta clásica ante una falta es tratar de mitigar ¿qué? Las consecuencias, y es por eso que lo trataron de tapar o cubrir la vergüenza de su desnudez, porque en un principio ellos no sabían que estaban desnudos, y lo más feliz que ellos caminaban por el huerto del Edén y aquí y allá, pero al cometer el pecado se dieron de cuenta que estaban desnudos. En el 8 dice: oyeron el sonido de Yahweh Elohim que se paseaba por el jardín a la hora fresca del día, y el hombre y su mujer se escondieron de delante de Yahweh Elohim entre los árboles del jardín.
El pecado produce vergüenza, como vimos anteriormente. Y es por eso que al escuchar que Elohim se acercaba, se escondieron. A nivel de remes entendemos que la vergüenza producida por el pecado nos hace huir de la presencia de nuestro Creador. Por eso también dice, huya al impío sin que ¿qué? Sin que nadie lo persiga. El versículo 10 dice, él contestó, oí tu voz en el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. O sea que el miedo entró en el mundo por causa de ¿qué? Del pecado. Ellos fueron los primeros que sintieron miedo. Ahí en el versículo 12 al 14 dice, el hombre dijo, la mujer que pusiste a mi lado, ella me dio del árbol y yo comí. Y Yahweh Elohim le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces Yahweh Elohim le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, más degradada será que todo el ganado y todas las bestias salvajes, sobre el vientre te arrastrará y polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando cometemos alguna falta o transgredimos la Torah de Yahweh y somos confrontados, la primera reacción que tenemos es la autojustificación. Todo el mundo se justifica. Y entonces cuando hace esa autojustificación, cuyo propósito es evadir nuestra responsabilidad o culpar a otro. Y este caso es muestra de ello. O sea que vemos en primera instancia el hombre culpa a quién, a la mujer. Pero en lo más profundo culpa a Elohim por habérsela ¿qué? Dado. Cuando le dice, la mujer que pusiste a mi lado, mira qué cara dura. Culpando a Abba por la mujer que, y bien solo que se sentía en ese momento, ¿verdad? Y con ganas de tener una pareja, y viene y le dice, la mujer que pusiste a mi lado. Entonces la mujer por su parte siguió el mismo ejemplo. Ah, pues si Adán dijo esto, pues déjame yo defenderme igual. Y en lugar de asumir su responsabilidad, culpó a quién? A la serpiente, que dicho sea de paso había sido creada por el Poderoso, o sea que también lo culpó a él. Pero Yahweh es justo y da a cada uno la retribución de sus obras, por lo que comienza a emitir juicio, primero ¿por quién? Por la serpiente, por haber engañado. El 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, este te golpeará la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y aquí se habla en primer lugar de una enemistad entre la mujer y la serpiente, pero si profundizamos a nivel de encontramos aquí la primera promesa mesiánica, la promesa de que la simiente de la mujer, Yeshua, aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, que es Ha-Satán. El 16, y a la mujer dijo, haré más severo tus dolores de parto, con dolor darás a luz tus hijos, tendrás apego a tu esposo y él tendrá autoridad sobre ti. El mundo de la mujer, la familia, fue afectado por el pecado de ella, y lo que había sido un placer o un deleite se convertiría ahora en algo muy doloroso para ella. El 17, a Adán le dijo, como hiciste lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol del que te ordené que no comiera, el suelo queda degradado por tu culpa y con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida. A veces pensamos que nuestro pecado solo nos afecta a nosotros, pero la realidad es que afecta a todo aquello que está a nuestro alrededor y sobre todo a aquellos sobre los cuales ejercemos influencia. Y aquí vemos que toda la tierra fue maldecida a causa del hombre. Todo lo que había sido creado bueno en gran manera, ahora se volvía hostil. El trabajo que había sido un deleite para el hombre, ahora se volvía una necesidad imperiosa. Rab Shaul lo muestra de la siguiente manera en el capítulo 8 de Romanos, versículo 19 al 22, donde dice, pues la creación aguarda con ardiente anhelo que se manifiesten los hijos de Elohim, porque la creación quedó sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por la del que la sometió, y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad esplendorosa de los hijos de Elohim, porque sabemos que toda la creación gime unida, y unida sufre dolores de parto hasta ahora. El versículo 19 dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan y el leje, hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea,
La muerte entró en el mundo por causa de ¿qué? Del pecado, como lo expresa Rav Shaul en Romanos 5:12, que dice: por eso como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que la muerte no fue creada, fue una consecuencia de la desobediencia del hombre. Ante todo esto plantea una pregunta: ¿qué es la muerte? O sea, el sentido que da la Escritura acerca de la muerte está en las palabras de Salomón en Coelet, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, donde dice: es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Ha Elohim, que fue el que lo dio. O sea, es decir, la muerte consiste en la separación entre la parte material del hombre y la parte espiritual, lo contrario a lo que pasó en Bereshit 2:7. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre vino a ser ¿qué? Un ser viviente. El 21 dice: y Yahweh Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su mujer, y los vistió. Y acá tenemos el primer sacrificio expiatorio, hecho para cubrir ¿qué? La vergüenza del hombre, lo que además demuestra a nivel remes que Yahweh quiere que nuestra vestidura sea decorosa ante él. Y el 22 al 24 dice: luego Yahweh Elohim dijo: ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, y alarga la mano y toma del árbol de la vida y come, vivirá para siempre. Por eso Yahweh Elohim lo expulsó del jardín del Edén, para que labrara el suelo de donde lo había sacado. Echó al hombre y lo puso al oriente del jardín del Edén, los querubines y la llameante espada giratoria, para cerrar el camino del árbol de la vida. El pecado del hombre hizo que Yahweh lo expulsara del jardín del Edén. Puesto que el pecado nos aleja de Elohim, ahora el hombre tenía las herramientas necesarias para discernir entre el bien y el mal. Eso era lo que ellos querían. Entonces es por eso por lo que les fue prohibido comer del árbol de la vida. Y este árbol ha sido reservado para los que le sean fieles a Elohim, tal como lo expresa en Yohanan en Apocalipsis en 2:7, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Ruach Espíritu dice a las comunidades: al que venza le concederé comer del árbol de la vida que está en medio del jardín del Edén. ¿Cuántos quieren comer? 4:1 al 2 nos dice: el hombre se unió a su mujer Java, ella concibió, dio a luz a Caín, diciendo: he creado un varón con la ayuda de Yahweh. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel llegó a ser pastor de ovejas, Caín llegó a ser agricultor. Dice el comentario del Humash, la traducción en el tiempo pluscuamperfecto, pretérito pasado, sigue la interpretación de Rashi, significa que la concepción de Caín había tenido lugar antes del pecado y la expulsión de Adán y Java del Edén. Algunos ubican el nacimiento de Abel antes de la caída y otros lo hacen después de esta. Lo cierto es que ambos heredaron de sus padres la naturaleza caída y por consiguiente también trabajarían por su sustento. O sea que cada uno de los hijos de Adán siguió un oficio para así obtener ¿qué? Su sustento. El 3 al 5 dice: después de algún tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahweh del fruto de la tierra, y Abel por su parte trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño. Yahweh le prestó atención a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no le prestó atención. Caín estaba muy enojado y puso mala cara. La ofrenda es un acto de adoración establecido en la Torá. Pero si la Torá fue dada en el Sinaí, ¿cómo sabían Caín y Abel el asunto de la ofrenda? ¿Por qué Yahweh se agrada de la ofrenda de Abel y no de la de Caín? Y aquí se encuentran varios argumentos, y es el hecho de que la Torá es eterna. El Salmo 119:89 dice: Yahweh existe para siempre, tu palabra permanece firme en el Shammai. En el 142 dice, del 119, tu justicia es eterna, tu Torah es verdadera. En el 144 de ese mismo capítulo 119 dice: tus justos decretos son eternos, dame entendimiento para que viva. 119:152, yo sé por tus decretos de antaño que los estableciste para siempre.
Y en Matitillahu 5, 17, 19 dice: no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas, no he venido a anular sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod y una kof o una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así lo enseña la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del Shamay. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseña, estos los considerarán grandes en el reino del Shamay. O sea que con base en que la Torá es eterna, entendemos el hecho de que ambos hermanos trajeran su ofrenda, pero como bien dice el pasaje, las dos ofrendas no eran ¿qué? Iguales, puesto que una fue del agrado de Yahweh y la otra no. ¿Qué expone el Humash? Dice: a partir del sutil contraste entre la simple descripción de la ofrenda de Caín y la descripción más detallada de la ofrenda de Heber, de los primerizos de su rebaño y de los más selectos, los sabios deducen que la ofrenda de Caín era de las partes inferiores de la cosecha de los frutos, mientras que Heber eligió únicamente lo más selecto de su rebaño. Por lo tanto, el sacrificio de Heber fue aceptado, pero el de Caín no. Por eso, cada vez que vayamos a hacer un servicio para Yahweh, debemos buscar la excelencia y dar lo mejor de nosotros para nuestro Rey poderoso. No llegar a ay, que aburrido, que cansado, que esto, que aquello, porque Yahweh va a tomar en cuenta tus palabras y no te va a bendecir para nada. Dice el 7: seguramente si obraras bien pondrías buena cara, pero si no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. La palabra yaz en hebreo es rabatz, y es estar agazapado. Agazapado es oculto, como un animal que se esconde para tomar una presa. Entonces parece como si se le diera personalidad al pecado o la maldad. Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y vigilen. Su adversario, el acusador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En Romanos 6:12 también nos dice: así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Y estos versículos no son un acto de juicio, más bien son un acto de misericordia, y es esa guía que nos da el Creador cuando vamos por mal camino, y es esa alerta de que podemos desviarnos de la verdad. Tenemos que dominar esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Así que Rab Shaul enseña en 2 Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Él un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y además nos enseña que el dominio propio es un fruto de Ruach, Gálatas 5:23, mansedumbre y dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Colosenses 3:5, por lo tanto hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y Romanos 8:13 dice: porque si siguen las inclinaciones carnales morirán, pero si por el Ruach hacen morir las prácticas carnales, vivirán. ¿Cuántos dicen amén? El 9 dice: Yahweh le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Heber? Y él le dijo: yo no sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? La pregunta acerca del lugar o posición nos recuerda en Bereshit 3:9: Yahweh Elohim llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Demostrando una relación entre el pecado de Caín y el de Adán. Romanos 5:12 dice: por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que el pecado pasa a todos por Adán, pero todos somos responsables por nuestros pecados. O sea, no podemos echarle la culpa a Adán. Tú eres responsable por lo que tú haces. El 10 dice: entonces dijo él: ¿qué has hecho? Oye, la sangre de tu hermano me grita desde la tierra. La palabra para sangre en hebreo es dam, pero la usada en este texto específico es damei, que está en plural. Rashi dice que es porque hace alusión a todos aquellos hijos de Heber que no tuvieron la oportunidad de nacer. O sea que cada vez que ocurre un homicidio, no solo se está matando a la persona en cuestión, sino que también a toda la descendencia que hubiera podido tener esta persona. Entonces la expresión negrita viene del hebreo saká, que quiere decir clamar, implorar. O sea, un dato interesante es que esta palabra deriva o está asociada con sedek, que quiere decir justicia, por lo que podemos concluir
que la sangre de Heber imploró a Yahweh por justicia o porque se le hiciera justicia. ¿Qué dice Hebreos 12:24? A Yahshua el mediador de la nueva alianza y a la sangre rociada que habla mejor que la de Heber. O sea, la sangre habla en el sentido que pide justicia. Hebreos 9, 15 y 28 dice, por eso Él es el mediador de la nueva alianza. ¿Para qué? Para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirnos de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza. Y así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. ¿Cuánto lo esperan? O sea que la sangre de Mashiach libera el pecado a los que confiamos en su sacrificio como nuestro sustituto ante Elohim. El 25 dice, Adán volvió a unirse con su mujer y ella dio a luz un hijo y le llamó Shet, que es dado, queriendo decir, Elohim me ha dado otro descendiente en lugar de Heber, porque Caín lo había matado. Shet significa poner, sustituto, y Heber significa transitorio, vanidad, ídolo. Y Caín significa endechar, lamentar en un funeral. O sea que este evento refleja la obra del Mashiach en cada uno de nosotros, que todos fuimos muertos por causa del pecado. Efesios 2:1 nos dice, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero fue colocado un sustituto para nuestro Padre que hizo posible nuestra resurrección para vida. Y aquí se le otorga otra descendencia en hebreo que es Será, que significa semilla, genealogía, simiente, y la misma palabra de Bereshit 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo. Bereshit 22:18 dice, todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu descendencia porque tú has obedecido mi mandato. O sea, no solo se le daba un hijo, sino uno que continuaría la descendencia Kadosh, que llevaría ¿a quién? Al Mashiach. Y Lucas 3:38 dice, hijo de Enosh, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Elohim. El 26 nos dice, y a Shet, a su vez, le nació un hijo y lo llamó Enosh. Fue entonces que se comenzó a invocar a Yahweh por su nombre. La palabra invocar en el hebreo es kara, que quiere decir invocar, leer, llamar, llevar, nombrar. Pero esta palabra está modificada por el término halal, que quiere decir amancillar, deshonrar, manchar o profanar, lo que muestra que la invocación referida era en el sentido de profanar. En otras palabras, ellos comenzaron a profanar el nombre Kadosh de Yahweh, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. En el 5:22, pasamos al capítulo 5:22, dice, después del nacimiento de Matusalén, Hanoc caminó con Elohim por 300 años y procreó hijos e hijas. La expresión caminó con Elohim es un hebraísmo que significa o es sinónimo de llevar una vida de obediencia a Yahweh, o sea, cumplir sus mandamientos. Y se dice lo mismo de Noah en Bereshit 6:9. Noah fue un hombre recto, fue intachable en su época. Noah caminó con Elohim. Yeshayá 2:5, Isaías 2:5, oh casa de Jacob, vengan, caminemos a la luz de Yahweh. Y aquí se le hace un llamado al pueblo de Elohim a caminar tras su luz. Y en este mundo solo hay dos tipos de personas: los que caminan tras la luz de Yahweh y los que no lo hacen. Y estos sufrirán ¿qué? La gran vergüenza al final de la historia. En el 24 nos dice, Hanoc caminó con Elohim, entonces dejó de ser, porque Elohim se lo tomó o llevó. Este evento conocido como transposición es una sombra profética del arrebatamiento que van a experimentar los gustos de la última generación cuando venga el Mashiach. Y esta es una gran verdad y podemos esperar que también Elías y Moshe estén en un estado ya exaltado y ellos se presentaron a Yahshua con cuerpos esplendorosos y creo que están enamorados de ustedes que descenderán ¿en qué? En el futuro, porque ellos tres son testigos de la veracidad de la resurrección. Lo tomó en hebreo, dice Lakar, y aparece 965 veces en la Torah, en el antiguo pacto. En Bereshit 2:15, cuando puso al hombre en el jardín del Edén, y en Bereshit 24:7 dice, toma a Abraham para llevarlo a la tierra prometida.
En Salmo 49:15 dice: toma para llevar a la presencia de Elohim luego de la redención de la muerte, y esta palabra tomó refuerza la idea de que Hanoc se encuentra en un estado enaltecido. El Edén y la tierra prometida son lugares que representativos del futuro esplendoroso que anhela el pueblo de Yahweh. ¿Cuánto lo anhelan? Yo lo anhelo, yo espero llegar. El 29, y lo llamó Noé alivio, diciendo: esto nos dará alivio, descanso de nuestro trabajo y de la labor de nuestras manos en el mismo suelo que Yahweh sometió a degradación, o sea, maldición. La palabra hebrea para descanso aquí usada es Nacham, que quiere decir aliviar, aplacar, consolar, lo que enseña que no aliviaría o atenuaría el trabajo, y según Rashi, fue él quien comenzó a hacer los instrumentos de trabajo para la agricultura que facilitó el trabajo de esta en ese tiempo. Pasamos al capítulo 6, versículo 2. Los hijos de Elohim vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron mujeres de entre las que les agradaban. En los primeros capítulos del libro de Hanoc se nos proporcionan muchos detalles de la historia humana que la escritura no cubre. Pongamos especial atención a lo que dice este libro sobre el periodo transcurrido entre la creación y el diluvio de Noé. Se nos dice que desde la creación y hasta los días de Noé, Yahweh asignó un grupo de malak para que cuidara a la tierra, o sea, para el ministerio actual de los ángeles. Eso está en Salmo 91, 10, 11. No te sucederá mal alguno, ni plaga llegará a tu morada, porque a sus mensajeros dará órdenes para que te cuiden donde quiera que vaya. O sea que a estos ángeles, el libro de Hanoc les llama los vigilantes. Y este grupo de ángeles era de 200 en número. Pero un día estos ángeles dice que se llegaron a la ciudad de los hombres, porque dice, y ellos la vieron y vieron que era bonita, se llegaron a ella y engendraron hijos, porque vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Hicieron un trabajo que no tenían que hacer. El versículo 6 de ese capítulo 6 dice: Yahweh lamentó haber creado al hombre en la tierra y se le entristeció el corazón. Dice el comentario del Humar, la Torah emplea términos humanos para describir a Yahweh acongojándose. Yahweh no infligió este castigo por capricho, por así decirlo. Recién después de que el hombre se hubo impregnado de maldad hasta niveles irremediables, dejó de lado el atributo de compasión y adoptó el atributo de ¿qué? De justicia, porque hicieron lo malo delante de sus ojos. El versículo 8 dice: pero Noé alcanzó el favor de Yahweh. El hecho del favor de Hanan no comienza con el Brit Hadasha, con el pacto renovado conocido como el Nuevo Testamento, sino que siempre ha existido. Esta gracia forma parte de la misericordia de Yahweh y es el favor inmerecido que el Poderoso tiene para con todo aquel que se vuelve de sus malos caminos y regresa en Teshuvah, en arrepentimiento a él y a su Torah. Y desde Noé vemos cómo se aplica la gracia del Creador sobre los hombres para que él y su familia se salvaran. ¿Cómo concluimos esto? Podemos decir que todo lo que Yahweh crea es bueno, y de la manera que lo estableció así es hasta hoy, hasta el día de hoy. Cuando el hombre se sale de los principios de su origen, termina trayendo muerte sobre su vida. Así que seamos obedientes, desatando bendición sobre